Me llamo Ellen Mosey, tengo 34 años. El fin de semana pasado, en nuestra reunión familiar, mi papá se paró frente a 34 familiares y empezó a enumerar los logros de todos los primos: abogado, cirujano, MBA, vicepresidente en Morgan Stanley. Durante 11 minutos los elogió uno por uno. Cuando llegó a mí, hizo una pausa, me miró por encima y dijo: algunas personas simplemente nunca llegan a nada. Luego siguió con el siguiente nombre. 34 familiares. Silencio total. Mi hermano menor, Danny, que tiene parálisis cerebral, me apretó la mano debajo de la mesa. Sabía lo que estaba pasando. Todos lo sabían. Entonces mi abuela de 86 años se levantó. Raymond, te olvidaste de alguien. Sacó un periódico doblado de su bolsa. Mi papá se lo arrebató, leyó 2 líneas, y su mandíbula se quedó completamente floja. Lo que descubrió en esas 2 líneas iba a destruir todo lo que creía sobre el éxito, el fracaso y cuál de sus hijos realmente había logrado algo que importara. Antes de seguir, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si de verdad quieres saber cómo termina esta historia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá donde estás. Ahora, déjame llevarte atrás. Porque lo que pasó después no se trató solo de un recorte de periódico. Se trató de 10 años siendo borrada. 10 años viendo a mi papá construir una narrativa en la que yo simplemente no existía. La reunión fue durante el fin de semana del Black Friday, el 29 de noviembre de 2025. La familia Mosey se reúne en nuestra casa del lago en Ohio cada Acción de Gracias desde que tengo memoria. Es una tradición que mi papá trata como si fuera una junta corporativa. Lleva un registro de asistencia en una hoja de cálculo. Planea los asientos con semanas de anticipación y cada año da lo que él llama su informe del estado de la familia, donde celebra los logros profesionales de todos frente a toda la familia extendida. Yo llegué desde San Francisco el jueves por la noche. Danny vino conmigo. Tiene 28 años, 6 menos que yo, y usa silla de ruedas eléctrica desde que era niño. La parálisis cerebral afecta su movilidad y su habla, pero nunca su mente. Nunca su mente. La gente que no lo conoce se equivoca constantemente, y nuestro papá se equivocó durante 28 años. Cuando llegamos a la casa del lago, vi luces en todas las ventanas. Autos alineados por todo el largo camino de grava. Toda la familia ya estaba ahí. Ayudé a Danny con su silla y nos dirigimos a la puerta principal. La casa huele igual cada año: pino de la chimenea, algo dulce horneándose en la cocina y ese olor particular de madera vieja y agua del lago que no se puede replicar en ningún otro lugar. Mi papá estaba en la sala cuando entramos. Raymond Mosey, 66 años, retirado de su negocio de manufactura, pero aún con la postura de alguien que cree que gobierna el mundo. Nos vio y nos dio un pequeño asentimiento. Ellen, Danny. Eso fue todo. Nada de cómo estuvo tu vuelo, ni qué gusto verte. Solo nuestros nombres, como si los estuviera tachando de una lista. Mi mamá, Denise, estaba parada junto a él. Nos dio un saludo más cálido, pero había algo de duda en la manera en que me abrazó, como si no estuviera segura de si podía hacerlo. Con los años he aprendido que mi mamá elige bien sus batallas, y yo no he sido parte de ellas desde hace mucho tiempo. Pero mi abuela era diferente. Ruth Delacqua, la mamá de mi mamá, cruzó la sala de inmediato en cuanto nos vio. Es chiquita, de 1.57 metros, 86 años, con cabello plateado que todavía se riza en bigudíes cada sábado por la noche. Me abrazó fuerte y me sostuvo sin soltar. Ellen, mi vida, te ves agotada. Ven aquí. Luego me susurró tan bajo que casi no lo escucho. Traje algo para mañana. Ya verás. No entendía a qué se refería. Todavía no. Pero vi su mano posarse sobre su bolso de piel café, el que lleva 20 años cargando, y había algo protector en el gesto, como si cuidara algo muy valioso. Los primos estaban dispersos por toda la casa. 34 en total, con edades de 23 a 52 años. A la mayoría solo los veo una vez al año, en esta reunión. Eran amables conmigo, pero esa amabilidad que mezcla educación con lástima. Preguntaban por San Francisco, por el clima,
o si todavía trabajaba en tecnología. Ninguno preguntó detalles. Ninguno quería realmente saber. Danny también lo notó. Terminamos en la cocina, en la mesa pequeña de roble que mi papá llama asientos extra. Ahí se sentaban los niños antes, o los que no entraban al comedor principal. Mi abuela Ruth se sentó con nosotros por elección propia. Podría haberse sentado en la mesa de caoba del comedor, pero prefirió la cocina. Aquí se conversa mejor, dijo, lo suficientemente fuerte para que mi papá la escuchara. Observé a mis primos reunirse. Allison, 36, abogada corporativa en un despacho grande. Michael, 35, MBA de Wharton, trabajando en finanzas. Stephanie, 40, investigadora publicada. Nathan, 33, que acababa de llevar su empresa a una oferta pública. Todos exitosos según los estándares de mi papá. Todos merecedores de reconocimiento. La cena siguió el mismo guión de siempre. Mi papá se sentó a la cabecera, mi mamá a su lado derecho. La conversación giraba en torno a logros, adquisiciones, casas de vacaciones y escuelas privadas. Yo comí en silencio. Danny usó sus utensilios adaptados, los que el equipo de ingeniería de Access Now diseñó para él, aunque nadie en la mesa lo sabía. Solo veían a un hombre con discapacidad luchando con un tenedor y miraban hacia otro lado. Después de la cena, mi papá se levantó. Traía un portapapeles. En realidad, hojas laminadas con columnas perfectamente ordenadas. Se toma esto muy en serio. Como siempre, empezó, quiero tomar un momento para celebrar la excelencia de esta familia. Somos los Mosey. No nos conformamos. No buscamos excusas. Logramos. Ya había escuchado este discurso antes. Cada año hace lo mismo, va descendiendo por edad, de los primos más grandes a los más chicos. 34 primos. Siempre se prepara para esto. Siempre. Empecemos con la generación más grande, dijo. Andrew Mosey, 42 años, se convirtió en socio en Kirkland y Ellis este año. Uno de los socios más jóvenes en la historia de la firma. Salario inicial, $890,000. La sala aplaudió. Andrew se levantó, hizo una pequeña reverencia y volvió a sentarse. Mi papá brillaba de orgullo. Jessica Chen Mosey, 40 años, publicó su investigación sobre reemplazo de válvulas cardíacas en JAMA. Su técnica ahora es protocolo estándar en Johns Hopkins. Trabajo de clase mundial. Más aplausos. Jessica sonrió, aceptando los elogios con gracia, porque se los había ganado. Y así siguió. 11 minutos de esto. Cada primo, su título, su salario si lo sabía, sus logros medidos en prestigio y números. Yo contaba los segundos entre cada nombre. 20 a 30 segundos por persona. Metódico. Justo, según él. Todos tenían su momento. Yo era la número 23, entre Stephanie y Nathan. Mi papá llegó a mi grupo de edad. Mencionó a Michael Brennan Moulding, VP de estrategia en Goldman Sachs. Cerró una adquisición de 340 millones. Aplausos. Luego Stephanie Arlo, profesora titular en Northwestern, segundo libro publicado este año. Aplausos. Y entonces hizo una pausa. Sus ojos me buscaron a través de la sala. Yo estaba en la entrada de la cocina, desde donde podía verlo claramente. Me miró directamente. Su expresión no cambió. Y dijo, muy claramente, algunas personas simplemente nunca llegan a nada. 8 segundos de silencio. Los conté. Nadie se movió. Nadie habló. Algunos bajaron la mirada a su plato. Otros me miraron con algo que quizá era compasión, o tal vez alivio de que no fuera ellos. El rostro de mi papá no mostraba nada. Sin rencor, sin satisfacción, solo un hecho, en su mente. Luego se volvió hacia Nathan. Nathan Calvel, 33 años, lideró la salida a bolsa de su empresa, valuada en 1.2 mil millones. Trabajo excepcional. Y el discurso continuó como si yo no existiera.
La mano de Dani encontró la mía debajo de la mesa. Su agarre era fuerte, más de lo normal. Pude sentir que temblaba. Yo mantuve la cara completamente seria. Había aprendido a hacerlo. 10 años de práctica. Mi papá terminó su lista. La número 34 era mi prima más joven, Emma, 23 años. Acababa de terminar su maestría en salud pública. La elogió durante 2 minutos completos, habló de su futuro, de su potencial, de lo orgullosa que estaba la familia. Luego se sentó. La sala soltó un suspiro. Las conversaciones volvieron a fluir. La gente se fue a la sala para el café y el postre. Yo me quedé en la cocina. Dani se quedó conmigo. La abuela Ruth estaba enfrente y la vi meter la mano en su bolso. Sacó algo solo lo suficiente para que yo pudiera ver una esquina. Naranja. Ese naranja tan característico de la portada de la revista Forbes. Me vio y me dio un pequeño asentimiento. Aún no entendía. No del todo. Pero sabía que algo estaba por pasar. Necesito llevarte 10 años atrás. Porque nada de lo que pasó en esa reunión tiene sentido si no entiendes cómo llegué aquí. Cómo llegamos todos aquí. En 2015 tenía 24 años. Me había graduado de Stanford 2 años antes y había conseguido un trabajo en una empresa de tecnología en San Francisco. Buen sueldo, buenos beneficios. El tipo de trabajo que a mi papá le aprobaba. Pero lo odiaba. Estaba creando software para que las empresas optimizaran sus cadenas de suministro, y cada día se sentía como una muerte lenta. Lo que yo quería era construir algo que realmente importara. Había pasado toda mi vida viendo a Dani luchar con sistemas que no estaban diseñados para él. Edificios sin rampas, páginas web que los lectores de pantalla no podían leer, transporte público que trataba a las personas en silla de ruedas como si fueran un detalle secundario. Sabía que podía hacer algo mejor, así que renuncié. Creé un prototipo para una app de accesibilidad, navegación en tiempo real para personas ciegas, descripciones de audio para quienes no podían ver, herramientas de comunicación para quienes no podían hablar. La llamé Access Now. Necesitaba $25,000 para convertir el prototipo en un producto real. Le pedí a mi papá un préstamo. No un regalo. Un préstamo. Recuerdo estar en su oficina, escritorio de caoba, placas en la pared celebrando sus logros empresariales. Escuchó mi presentación exactamente 4 minutos. Luego dijo, Ellen, ¿quién va a pagar por eso? Las personas con discapacidad no tienen dinero. No hay mercado. Estás desperdiciando tu título de Stanford. Consigue un trabajo de verdad. No voy a financiar esta fantasía. Intenté explicarle. Le mostré la investigación, 61 millones de estadounidenses con discapacidad, miles de millones en poder de compra, un mercado enorme y desatendido. No le interesaron los datos. Le interesaba que yo me ajustara a su visión de éxito. Salí de su oficina ese día sabiendo que estaba sola. Apliqué a 15 aceleradoras de startups. Todas me rechazaron. Siempre el mismo comentario, demasiado nicho, demasiado riesgo, sin camino claro a la rentabilidad. No tenía dinero, ni contactos, ni red de seguridad. Así que me puse creativa. Tomé 3 trabajos a tiempo parcial, barista en una cafetería, tutora de preparatoria, trabajos de programación freelance cuando podía encontrarlos. Trabajaba 80 horas a la semana y apenas alcanzaba para comida y gasolina. No podía pagar renta, así que no la pagaba. Vivía en mi coche. Un Honda Civic 2012 con 140,000 millas. Me estacionaba en el estacionamiento de un gimnasio abierto las 24 horas para poder bañarme por la mañana. Mantenía mi laptop cargada en cafeterías. Programaba en los estacionamientos después de mis turnos. Durante 4 meses, de enero a abril de 2016, ese coche fue mi hogar. No se lo conté a nadie, ni a mis papás, ni a la mayoría de mis primos. Eventualmente se lo dije a Dani, porque una noche me llamó preguntando dónde estaba y no pude mentirle. Me dijo, Ellen, regresa a casa. Yo le respondí, no puedo. No hasta que termine esto. Él entendió. Siempre me entendió.
En marzo de 2016, le mandé un correo a mi abuela. No le pedí dinero. Solo le conté que estaba trabajando en algo importante, que estaba bien, que tenía donde ducharme y que comía suficiente. Ella me respondió de inmediato. ¿Dónde estás durmiendo, Ellen? Le dije la verdad. No respondió de inmediato. Pensé que quizá también la había decepcionado. Entonces, en julio, me llamó. Hipotequé la casa, dijo. $50,000 son tuyos. No me discutas. Tengo 77 años. Sé reconocer una buena inversión cuando la veo. Y tú, querida, eres la mejor inversión que voy a hacer en mi vida. Intenté negarme. Su casa en Phoenix valía $180,000. Una hipoteca de 50,000 era más de una cuarta parte de su patrimonio. Su seguridad para la jubilación. Ella dijo, demasiado tarde. El dinero ya está en tu cuenta. Ahora ve y construye esa empresa y demuestra que tu padre estaba equivocado. Lloré una hora después de esa llamada. Luego usé el dinero para contratar a un desarrollador. Creamos la primera versión real de Access Now. La lanzamos en diciembre con una función simple de navegación por texto a voz para personas ciegas. Tuvimos 500 usuarios en el primer mes. Uno de ellos, Michelle Brooks, dejó una reseña que imprimí y enmarqué. Esta app cambió mi vida. Puedo usar el metro de manera independiente por primera vez en 12 años. Gracias, Ellen Mosey. Michelle se lo contó a sus amigos. Sus amigos a los suyos. Crecimos de manera orgánica, usuario por usuario, porque lo que construimos realmente resolvía un problema real. En 2017 contraté a Dani. Fue mi tercer empleado. Mi papá siempre había tratado a Dani como alguien dependiente. Alguien que necesitaba ser cuidado, protegido del mundo. Lo que mi papá nunca entendió era que Dani no necesitaba protección. Necesitaba oportunidad. Lo contraté como tester de accesibilidad. Él sabía que funcionaba y que no porque lo vivía todos los días. Era brillante en eso. Encontraba casos que nuestros desarrolladores nunca habrían notado. Entendía las necesidades de los usuarios de una manera que nadie sin discapacidad podía. En 2 años, lo promoví a jefe de accesibilidad. No por ser mi hermano, sino porque se lo había ganado. Para 2018, Access Now ya tenía tracción real, usuarios reales, potencial de ingresos real. Empecé a presentar la empresa a fondos de capital de riesgo. Tuve reuniones con Sequoia, Andreessen Horowitz, Costla Venture y First Round Capital. Los 4 estaban interesados. Lo que yo no sabía era que mi papá estaba haciendo llamadas. Contactó a todos esos fondos antes de que pudiera cerrar mis contratos. Él les decía que yo era ingenua, idealista, que el mercado de la discapacidad era muy pequeño, que iban a perder su dinero. Intentó sabotear mi financiamiento. 3 de los 4 fondos de inversión me contaron sobre sus llamadas. Me dijeron que lo ignoraron y que harían su propia investigación. Igual invirtieron. Pero nunca sabré cuántas otras oportunidades perdí porque mi papá trabajó activamente en mi contra. Access Now creció. En 2019 tuvimos 1 millón de usuarios, y para 2022, 5 millones. Nos volvimos rentables en 2024. Le pagué a mi abuela cada $1 que me había dado, más intereses. Después pagué toda su hipoteca. Ella intentó negarse, pero le dije que no había negociación. Para 2025, teníamos 8.3 millones de usuarios en 32 estados y 18 países. Creamos herramientas de navegación con inteligencia artificial, descripciones de audio en tiempo real para películas y series, y plataformas de comunicación para usuarios no verbales. Empleábamos a 280 personas. 60 de ellas tenían alguna discapacidad, incluyendo a Dani, quien para entonces estaba a cargo de un equipo de ingenieros de accesibilidad y ganaba $320,000 al año más acciones de la empresa. En octubre de ese año, alcanzamos estatus de unicornio, con una valuación de $2.1 mil millones. Una gran empresa de tecnología nos ofreció $3.6 mil millones para adquirir Access Now. Lo rechacé. Somos una B Corporation,
lo que significa que legalmente tenemos que equilibrar ganancias con misión social. El 30% de nuestros ingresos se destinan a un plan gratuito para usuarios discapacitados de bajos recursos. No iba a dejar que una adquisición cambiara eso. Forbes se enteró y quiso hacer un reportaje de portada. Acepté porque pensé que tal vez nos ayudaría a llegar a más usuarios. La periodista fue muy minuciosa. Demasiado, según mi papá. Investigó nuestra historia de financiamiento, entrevistó a nuestros primeros inversionistas, y descubrió las llamadas de mi padre. También lo entrevistó a él, sin decirle el verdadero ángulo de la historia. La revista salió el 25 de noviembre, 4 días antes de la reunión familiar. La portada me mostraba en nuestra sede en San Francisco frente a una pared con nuestro hito de usuarios, 8.3 millones. El titular decía, el unicornio que nadie vio venir. Como Ellen Mosey construyó un imperio de tecnología para la discapacidad de 2.1 mil millones mientras su familia la ignoraba. No le conté a mi familia sobre el artículo. No les mandé copias. Pensé que si les importaba, lo descubrirían por sí mismos. Mi abuela lo encontró. Compró 3 ejemplares en un puesto de revistas en Phoenix. Se llevó uno en el avión hacia Ohio. Había estado esperando el momento correcto. El momento llegó la noche en que mi papá me borró frente a 34 testigos. La abuela Ruth se levantó despacio. A sus 86 años, cada movimiento es deliberado. Pero no había nada frágil en cómo cruzó la sala. Se movió de la cocina a la sala como si atravesara un campo de batalla. Raymond dijo. Su voz cortó el murmullo que quedó después del discurso. La sala se quedó en silencio otra vez. Mi papá levantó la vista, molesto. Ruth, no he terminado. Te faltó una, dijo ella. Estoy hablando de personas con carreras reales. Ruth no puede esperar. Ella no respondió. Solo caminó hasta ponerse justo frente a él. Luego metió la mano en su bolso de piel café y sacó la revista Forbes, doblada en 4. La puso sobre la mesa frente a mi papá. Esto salió hace 3 semanas, dijo. 25 de noviembre. He estado cargándola desde entonces, esperando el momento correcto. Hizo una pausa. Este es el momento correcto. Mi papá tomó la revista. Observé su rostro. Vio la portada. Vio mi foto. Su expresión se congeló. Abrió la revista en el artículo y empezó a leer. Pude ver sus ojos recorriendo las primeras 2 líneas. Ellen Mosey, 34 años, es fundadora y CEO de Access Now Technologies. La plataforma de accesibilidad con inteligencia artificial que alcanzó estatus de unicornio el mes pasado con una valuación de 2.1 mil millones de dólares. La semana pasada rechazó una oferta de adquisición de 3.6 mil millones de dólares de una gran empresa de tecnología, eligiendo mantener Access Now independiente y con misión social. Su mandíbula literalmente se cayó. Nunca había visto algo así en la vida real. Leyó las líneas de nuevo, más despacio, como asegurándose de que las palabras fueran reales. Luego me miró a mí, después volvió a la revista, y otra vez a mí. Nathan estaba lo suficientemente cerca para verlo. Se inclinó y dijo. Ray, ¿qué pasa? Mi papá no respondió. En toda la sala, vi a mis primos sacando sus teléfonos. Alguien debió mandar un mensaje al grupo. Las pantallas se iluminaron mientras todos buscaban en Google, Ellen Mosey Access Now. Michael fue el primero en hablar. ¡Wow! ¿Ellen es la CEO de Access Now? Stephanie levantó la vista de su teléfono. ¿Es real, 2.1 mil millones? Allison miró su pantalla, luego me miró a mí. Usamos Access Now en nuestra firma. Tenemos un asistente legal ciego, Trevor, que lo usa para todo. No tenía idea de que tú lo habías creado. La noticia se esparció por la sala como fuego. 12 personas con sus teléfonos leyendo el mismo artículo, con expresiones que pasaban de sorpresa a confusión, y quizá algo de vergüenza. Mi papá intentó reaccionar. Puso la revista sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar. Forzó una risa. Bueno, esto es inesperado. Ellen, deberías haber mencionado esto.
Lo miré a lo lejos, manteniendo la voz completamente neutra. Nunca preguntaste, papá. En 10 años, nunca una vez preguntaste en qué estaba trabajando. Estoy preguntando ahora. Demasiado tarde para esa conversación. Cambió de táctica. Mira, esto es impresionante, eso te lo doy. Pero las valuaciones en tecnología son volátiles. Ser unicornio no significa ganancias reales. Podrías perderlo todo en una caída del mercado. Estas cosas no duran. No levanté la voz. Nunca lo hago. Somos rentables, papá. $186 millones en ingresos el año pasado. $52 millones de ganancia neta. Todo auditado. ¿Quieres ver los estados financieros? Mi papá se puso rojo. No es eso lo importante. Entonces, ¿qué es importante, papá? No tuvo respuesta. Nathan, todavía sosteniendo la revista Forbes, seguía leyendo. Se detuvo en una página y su expresión cambió. Espera, hay una sección aquí sobre el equipo directivo de Access Now. Leyó en voz alta, Chief Accessibility Officer, Danny Mosley. Todos voltearon a ver a Danny. Él estaba muy quieto en su silla de ruedas, observando a nuestro padre. Nathan miró entre nosotros. Danny, ¿es cierto, trabajas para Ellen? Respondí antes de que Danny pudiera hacerlo. Danny no trabaja para mí. Trabaja conmigo. Es parte del C-Suite, una de las personas más importantes de la empresa. El rostro de mi papá pasó del rojo al pálido. Danny, ¿tienes un trabajo? Danny usó su dispositivo AAC, la herramienta de comunicación montada en su silla de ruedas. Escribió despacio, con intención. La voz sintética habló por él. Tengo una carrera, papá. No un trabajo, una carrera. ¿Pero cómo? Quiero decir, con tu condición. Danny escribió otra vez. Mi condición no define mi capacidad. Tú siempre asumiste que sí. Allison volvió a su teléfono y abrió el sitio web de Access Now. La biografía de Danny está aquí, dijo. Leyó en voz alta. Danny Mosley, Chief Accessibility Officer, aporta experiencia vivida y conocimientos técnicos a la misión de Access Now, dirige un equipo de 60 ingenieros de accesibilidad. Miró a Danny. 60 ingenieros. Danny, ¿manejas 60 personas? El dispositivo de Danny respondió, sí. Mi primo Michael, el MBA, hacía cálculos en su teléfono. El artículo de Forbes lista los salarios ejecutivos. Danny, aquí dice que ganas $320,000 al año de salario base, más acciones. 8 segundos de silencio. Otra vez los conté. Michael dijo en voz baja, eso es más de lo que yo gano. Mi papá parecía como si lo hubieran golpeado. Todo su mundo se estaba derrumbando en tiempo real. Había construido una narrativa donde Danny era un dependiente, alguien que necesitaba ser manejado, apoyado económicamente, protegido. La tutela que mi papá había solicitado cuando Danny cumplió 18 años se basaba en que supuestamente Danny no podía manejar sus propios asuntos. Pero Danny había estado manejando mucho por años. Mi mamá, Denise, lloraba. No un llanto dramático, solo lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Me miró. Ellen, cariño, ¿por qué no me lo dijiste? Manteniendo la voz suave pero firme, le respondí. Intenté, mamá. Te mandé correos, llamé. Siempre decías que estabas ocupada o que papá se encargaba de las noticias de la familia. Dejé de intentar después de un tiempo. No lo sabía. Raymond nunca me dijo. Dijo que estabas batallando. Sí, estaba batallando. Durante 4 meses viví en mi coche, pero aún así construí algo. Mi mamá se volteó hacia mi papá. Raymond, ¿sabías de esto? Él no respondió. Mi papá estaba mirando la revista como si lo hubiera traicionado. Pero la abuela Ruth no había terminado. Ahora se dirigió a toda la sala, no solo a mi papá. Quiero que todos aquí sepan algo. Hace 10 años, cuando Ellen le pidió a su padre $25,000 para iniciar esta empresa, él se negó. Le dijo que era una pérdida de tiempo,
que las personas con discapacidad no tenían dinero y que no había mercado. Así que yo hipotecé mi casa en Phoenix y le di a Ellen $50,000. Tenía 77 años. Arriesgué mi retiro. Y lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. La sala quedó en completo silencio. Era información nueva para todos. La mano de mi mamá fue a su boca. Varios primos se veían impactados. Nathan seguía leyendo el artículo de Forbes, ahora en la página 38, y su expresión cambió. Oh, no, dijo en voz baja, y luego más fuerte, tío Raymond, hay una sección completa aquí que se llama, La familia que dijo que no, punto. La cabeza de mi papá se levantó de golpe. ¿Qué? Nathan empezó a leer en voz alta. Cuando Moseley buscó financiamiento inicial en 2018, se acercó a 4 firmas de capital de riesgo. Las 4 mostraron interés. Pero antes de que se cerrara algún trato, recibieron llamadas de Raymond Moseley, el padre de Ellen, desalentando la inversión. La sala reaccionó como si alguien hubiera detonado una bomba. Se escucharon jadeos reales. Nathan continuó leyendo, nos dijo que el mercado era demasiado nicho, dice Victoria Chen, socia de Sequoia Capital. Dijo que su hija era idealista e ingenua y que perderíamos nuestro dinero. Lo ignoramos. Fue la mejor decisión que tomamos. La voz de Nathan temblaba un poco mientras seguía leyendo. El artículo mencionaba a 4 VCS, Sequoia, Andreessen Horowitz, Kostler Ventures y First Round Capital. Los 4 confirmaron haber recibido llamadas de Raymond Moseley intentando disuadirlos de invertir en la empresa de su hija. Allison, la abogada, se levantó. Tío Raymond, ¿de verdad hiciste esto? Mi papá no dijo nada. Nathan encontró otra sección, una cita de Ben Horowitz. Raymond Moseley me llamó personalmente. Dijo que su hija no tenía sentido de negocios. Le respondí que nosotros hacemos nuestra propia diligencia. Ellen presentó uno de los pitch decks más convincentes que he visto en 20 años. La sala ya se había vuelto en su contra. Podía verlo. Primos que habían sido neutrales o leales a mi papá ahora lo miraban con horror. Pero Nathan no había terminado. Había encontrado la peor parte. Había una cita del propio tío Raymond, de una entrevista del año pasado. Dudó. Tío Raymond, quizá no quieras que lea esto, dijo el tío Trevor, el hermano mayor de mi papá, de 70 años, juez retirado. Léelo, Nathan. Nathan leyó. En una entrevista del año pasado, Raymond Moseley defendió su decisión de no apoyar la empresa de su hija. Dijo que intentaba protegerla del fracaso, que el trabajo de accesibilidad sin fines de lucro no da dinero, que le había dicho que consiguiera un trabajo de verdad, y que todavía creía que había sido realista. El silencio después de eso se sintió diferente, más pesado, porque no solo era sobre el pasado, sino sobre el presente. Mi papá, aunque sabía que yo había tenido éxito, todavía pensaba que había tenido la razón. El tío Trevor se puso de pie. Raymond, ¿en qué estabas pensando? ¿Saboteaste el financiamiento de tu propia hija? ¿Llamaste a VCS para desacreditarla? Intentaba protegerla de desperdiciar su vida. ¿Protegerla? Intentaste destruirla, y aún así ella lo logró. A pesar de ti, ¿lo entiendes? Vale más que todos los que estamos en esta sala juntos, y lo hizo sin tu ayuda, gracias a tu obstrucción. Mi papá miró alrededor. Podía ver el cambio en tiempo real. 18 primos claramente estaban de mi lado ahora. 9 permanecían cerca de él, leales o inseguros. 7 se habían colocado en posiciones neutrales, dando un paso atrás del conflicto. Intentó una última defensa. Está bien, construiste una empresa. Felicidades. Pero podrías haber sido abogada como Andrew, tener estabilidad. En cambio, tomaste un riesgo enorme que podría haber fallado. Tuviste suerte, Ellen. Solo suerte. Fue entonces cuando Danny se movió. Avanzó su silla de ruedas solo unos centímetros, pero fue suficiente. La sala lo notó. Empezó a escribir en su dispositivo AAC. El mensaje era largo. Todos esperamos mientras escribía. Y luego hizo algo que nunca había visto en una reunión familiar, me hizo una señal.
Lo entendí, me levanté y me acerqué a él. Juntos lo ayudamos a ponerse de pie. Danny puede estar de pie con apoyo por cortos periodos. Es difícil y doloroso, pero puede hacerlo. Sostuve sus brazos firmes. De pie, estaba a la altura de la mirada de la mayoría de los primos sentados. Con nuestro padre, la dinámica de poder cambió al instante. Ya no estaba mirando hacia arriba a todos. Su dispositivo AAC habló, cada palabra deliberada, necesito decir algo. He estado en silencio toda mi vida. La gente habla a mi alrededor, sobre mí, nunca conmigo. Ya no más. Mi papá trató de interrumpir, Danny, siéntate. No necesitas, sí, necesito, continuó el dispositivo. Papá, me dijiste que era una carga. Me lo dijiste a la cara cuando tenía 16 años. Dijiste, Danny, nunca serás independiente. Siempre necesitarás que cuidemos de ti. Lo dijiste como un hecho, como si mi vida ya estuviera decidida. Sentí que Danny temblaba por el esfuerzo de mantenerse de pie, pero su voz a través del dispositivo sonaba firme. Papá, le dijiste a mamá que nunca contribuiría a la sociedad. Le dijiste a la familia que yo era tu dependiente con necesidades especiales. Cada mes reclamaste mis cheques de discapacidad, 1,286 pesos durante 10 años. Esos son 154,320 pesos que me quitaste y llamaste, manejar mis finanzas, punto. El primo Michael sacó su calculadora otra vez y mostró el número a los que estaban alrededor. La matemática estaba correcta. Danny no había terminado. Cuando cumplí 18 años, papá solicitó la tutela. Le dijo al juez que no podía manejar mi propio dinero, que no podía tomar mis decisiones médicas, que no podía firmar contratos. Dijo que necesitaba un guardián de por vida. El juez lo concedió. He sido legalmente incompetente durante 10 años. Allison, la abogada, entendió de inmediato lo que eso significaba y se llevó la mano a la boca. Danny continuó, excepto que no soy incompetente. Soy el director de accesibilidad de una empresa de 2 pesos con 10 centavos mil millones. Gano 320,000 pesos al año. Tengo 18.5 millones de pesos en acciones. Dirijo un equipo de 60 ingenieros. Pero legalmente, ni siquiera puedo abrir una cuenta bancaria sin el permiso de papá. La sala explotó. Primos hablando unos sobre otros. Allison se puso de pie. Tío Raymond, la tutela es para personas que realmente no pueden cuidarse. Danny claramente puede. Esto es abuso de tutela. Es ilegal si la persona no lo necesita. Danny dejó el dispositivo y empezó a hablar con su voz. Más lento, más difícil, pero quería que papá escuchara su voz de verdad. Ellen me contrató en 2017. Fui el empleado número 3. No me contrató por ser su hermano, me contrató porque soy bueno en lo que hago. Construí los protocolos de prueba, entrené a nuestros ingenieros. Me gané mi puesto. Respiró hondo, el esfuerzo era evidente. Papá, me dijiste que siempre sería una carga. Ellen convirtió esa carga en un activo de 18 millones de pesos. Ella vio lo que tú te negaste a ver. Soy capaz. Siempre lo fui. La cara de mi papá pasó por todos los tonos de rojo y blanco, y ahora estaba completamente en blanco, en shock. Danny terminó con una última declaración a través de su dispositivo. Contraté una abogada. Se llama Patricia Wolf. Se especializa en casos de abuso de tutela. Presentaremos la demanda para terminar tu guardia el 15 de enero. Tengo 28 años. Gano más dinero que tú nunca ganaste. Ya no necesito tu permiso para vivir mi vida. Ya no quiero ser tu deducción de impuestos, papá. La sala explotó. Primos de pie, discutiendo, algunos llorando. Allison corrió hacia Danny. Testificaré. Traeré documentación de tu competencia laboral. Esta tutela no se puede defender. La tía Caroline, la hermana de mamá y abogada de familia, estaba justo detrás. Presentaré un informe amicus. Raymond, vas a perder este caso. Ayudé a Danny a sentarse de nuevo. Estaba agotado,
pero su rostro mostraba algo que nunca había visto antes, no solo alivio. Liberación. Mi madre caminó hacia Danny y se arrodilló junto a su silla de ruedas. Danny, no sabía, lo siento mucho. El dispositivo de Danny habló, podrías haber preguntado, mamá. Pero elegiste no hacerlo. Eso la golpeó fuerte. Se levantó, llorando aún más. Necesitaba terminar esto, porque había una cosa más que la familia no sabía. Quiero que todos aquí entiendan algo, dije, mi voz recorriendo toda la sala. Todos dejaron de hablar. No construí Access Now para probar que mi padre estaba equivocado. No lo hice para hacerme millonaria. Lo construí porque cuando tenía 15 años escuché a mi padre decirle a Danny que nunca lograría nada, que era una carga. Y decidí en ese momento que dedicaría mi vida a asegurarme de que ningún niño con discapacidad escuchara esas palabras otra vez. Saqué mi teléfono. Quiero mostrarles nuestra función más reciente. Danny fue la primera persona en probarla. Abrí un archivo de video. Se llama Voice of the Silent. Usa tecnología de interfaz cerebro-computadora combinada con inteligencia artificial. Para personas que no pueden usar dispositivos de comunicación, que no pueden escribir ni hablar. Piensan las palabras, y la IA traduce sus pensamientos a voz, en tiempo real. Nathan, que trabaja en tecnología, se veía escéptico. Ellen. IA que convierte pensamientos en habla, eso es ciencia ficción. Ya no, dije. Danny la ha estado probando por 8 meses. Reproduje el video. Mostraba a Danny en nuestro laboratorio en San Francisco, usando un casco ligero con sensores neuronales sobre su cráneo. Cerró los ojos. La pantalla mostraba su actividad cerebral. Y luego una voz habló. No su dispositivo AAC, ni su voz verbal entrecortada. Una voz clara y suave de IA que transformaba sus pensamientos en palabras. La voz dijo, te amo, Ellen. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. En el video, Danny abrió los ojos y sonrió a la cámara. La sala estaba en completo silencio. Varios primos lloraban ahora. Mi madre se cubría la cara con las manos, los hombros temblando. Lanzaremos Voice of the Silent en marzo de 2026, dije. Completamente gratis. Sin suscripciones, sin pagos. Calculamos que servirá a 200.000 personas solo en el primer año. Personas que han estado en silencio toda su vida finalmente tendrán una voz. Miré a mi padre directamente. Esto es lo que llamaste un desperdicio de mi título, papá. Esto es lo que dijiste que no tenía mercado. 200.000 personas que necesitan esto no son un mercado para ti. Son invisibles. Esa es la diferencia entre nosotros. Mi padre se levantó. No dijo nada. Solo caminó hacia la puerta, tomó su abrigo y se fue. Escuchamos arrancar su carro. Los faros iluminaron las ventanas. Y luego se fue. El después fue un caos. 18 primos se acercaron a Danny y a mí, pidiendo disculpas y ofreciendo apoyo. Allison prometió ayudar con el caso de la tutela. La tía Caroline empezó a tomar notas legales en su teléfono. Varios primos ofrecieron testificar. 9 primos se fueron con mi padre. No dijeron adiós, solo recogieron sus cosas y se fueron, leales en silencio al patriarca, incluso después de todo lo que habían aprendido. 7 primos se fueron por su cuenta, sin tomar partido. Nos abrazaron de manera torpe y prometieron vagamente mantenerse en contacto. Mi madre estaba en medio de la sala, dividida. Miró hacia la puerta por donde había salido mi padre, luego volvió la mirada a Danny y a mí. Vi cómo tomaba la decisión en tiempo real. Caminó hacia la puerta y mi corazón se hundió, pero no se fue. Se detuvo en el marco, apoyó la mano y se quedó allí un momento largo. Luego se dio la vuelta y regresó hacia nosotros. No me voy, dijo llorando. Raymond puede irse. Yo me quedo con mis hijos. He sido una cobarde durante 10 años. Dejé que tu padre controlara la narrativa. No hice preguntas. No me opuse. Se acabó. Miró a Danny. Necesito que testifiques en la audiencia de la tutela, ¿lo harás?
El dispositivo de Danny respondió, sí. Lo haré. Mi madre se arrodilló y lo abrazó. De verdad lo abrazó, no como antes, con cuidado y lástima, sino un abrazo que decía, te veo. La abuela Ruth se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. Estoy orgullosa de ti, Ellen. Siempre lo he estado. Abuela, hipotecaste tu casa. Arriesgaste todo. Y la pagaste hace 3 años cuando Access Now se volvió rentable. La mejor inversión que he hecho en mi vida, dijo sonriendo. Ahora voy a vender esa casa y mudarme a San Francisco. Quiero pasar mis años restantes con los nietos que realmente hicieron algo de lo que estar orgullosa. No tienes que hacer eso. Quiero hacerlo. Además, alguien tiene que ser tu directora de inspiración a tiempo completo. Me reí. Me reí de verdad, por primera vez en días. La reunión terminó esa noche. La mayoría se fue a la mañana siguiente. Danny y yo nos quedamos unos días más. Caminamos hasta el viejo cobertizo de botes junto al lago, el lugar donde solíamos escondernos de niños cuando todo se ponía difícil en casa. Nos sentamos allí en el frío de noviembre y no dijimos mucho. No era necesario. 3 semanas después, el 18 de diciembre, Danny se mudó a su primer departamento independiente en San Francisco. Lo diseñamos juntos. Totalmente accesible, con funciones inteligentes y todo controlado por voz. Podía manejarlo por completo solo. Lo ayudé a mudarse, lo vi navegar su espacio, tomar decisiones y vivir su propia vida por primera vez. Me miró a través de su dispositivo y dijo, nunca me había sentido tan independiente. Gracias. Te lo ganaste, Danny. Esta es tu vida ahora. No la versión que papá tenía para ti. La tuya. Mi madre se acercó a mí aparte, sin mi padre. Lo había dejado. No permanentemente, dijo, pero se quedaría con su hermana en Cleveland mientras resolvía las cosas. Me envió un correo que leí 5 veces antes de poder responder. Ellen, sé que no merezco tu perdón. Me quedé de brazos cruzados mientras tu padre te borraba. Dejé que él controlara la vida de Danny. Fui cómplice. No te pido que me perdones de inmediato, solo te pido la oportunidad de recuperarlo. Testificaré en la audiencia de Danny. Haré lo que sea necesario. Te amo. Siento que me haya tomado tanto tiempo demostrarlo. Le respondí, mamá, nos vemos a tomar un café la próxima semana, pero papá no puede estar. Solo tú. Ella aceptó. El 2 de enero de 2026, mi padre me envió un correo con el asunto. ¿Podemos hablar? Decía que había tenido tiempo de reflexionar, que se había equivocado en muchas cosas y que quería reconstruir nuestra relación. Pero luego agregó, sin embargo, te pido que reconsideres el caso de la tutela. Está causando división familiar. Danny no necesita hacer esto públicamente. Podemos resolverlo en privado. Le escribí de vuelta, papá, una disculpa con condiciones no es una disculpa. El caso de la tutela de Danny no es negociable. Es su derecho legal a la autonomía. No puedes negociar eso. Si quieres reconstruir la relación, empieza respetando su decisión. Hasta entonces, no hay nada que discutir. No respondió. La audiencia de la tutela es en 2 semanas, el 15 de enero de 2026. Danny tiene un equipo legal fuerte. Tenemos documentación de su empleo, su competencia financiera y su capacidad de tomar decisiones. Tenemos testigos, Allison, la tía Caroline, incluso mi madre. Vamos a ganar. Ayer, Access Now anunció que vamos a comprar un anuncio para el Super Bowl, 30 segundos, el 9 de febrero de 2026, durante el evento televisivo más grande del año. Mostraremos el testimonio de Danny usando Voice of the Silent. 100 millones de personas lo verán. La función se lanzará al día siguiente, gratis para todos los que la necesiten. Ya tenemos 50,000 personas inscritas en la lista de espera de la versión beta. Ayer me paré en la azotea de la sede de Access Now en San Francisco. El sol se estaba poniendo sobre la bahía. La ciudad se extendía abajo, entre oro y sombras. Pensé en mi padre, en 10 años de ser borrada, en dormir en mi carro,
en la abuela Ruth hipotecando su casa, en Danny siendo llamado carga. Y me di cuenta de que ya no estoy enojada. Estoy libre. Libre de necesitar la aprobación de mi padre. Libre de su definición de éxito. Libre del peso de intentar demostrar que valía la pena ser reconocida. No construí esta empresa para probarle que estaba equivocada. La construí para que nadie más tenga que probar que merece ser visto. Mi padre me enseñó en que no convertirme, alguien que mide el valor por salario y estatus. Alguien que puede mirar a su propio hijo y ver solo fracaso, solo porque el éxito no encaja en su molde. Danny me enseñó hacia dónde construir, un mundo donde la capacidad no se define por el cuerpo con el que naces. Donde las personas con discapacidad no son cargas, ni inspiración barata, ni casos de caridad. Solo personas. Personas valiosas, capaces, merecedoras. Probablemente nunca tendré la relación con mi padre que quería de niña, esa donde se siente orgulloso de mí, donde me ve de verdad. Esa relación murió en algún punto entre su oficina en 2015 y la reunión familiar en 2025. Tal vez nunca estuvo realmente viva. Pero tengo otras cosas. Tengo una empresa que ayuda a 8.3 millones de personas y seguirá ayudando a millones más. Tengo un hermano que finalmente puede vivir su propia vida. Tengo una abuela que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Tengo una madre que finalmente está intentando poner a sus hijos antes que a su esposo. Y tengo 200.000 personas que están a punto de recuperar su voz. Eso vale más que la aprobación de mi padre alguna vez podría haber tenido. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Danny, ensayo del testimonio hoy. Estoy lista para el 15 de enero. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Le respondo, siempre creeré en ti. Nos vemos en la corte. Miro la ciudad una vez más. Las luces se encienden mientras el sol se pone. 8.3 millones de usuarios por ahí, viviendo sus vidas un poco más fáciles gracias a lo que construimos. Y 200.000 más llegando pronto. Mi nombre es Ellen Mosey. Tengo 34 años. Soy fundadora y CEO de una empresa valuada en 2.1 mil millones de dólares. Y no la construí para las personas que me descartaron. La construí para las personas que confiaron en mí. Esa es la diferencia.